dijo: goza sin temor de helado el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y fragante tu vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirse siendo hermosa y no ver el ultraje de ser Esa es la presentación. Sor Juana Inés de la Cruz. Buenísima presentación. Somos Rosa. Bienvenidos todas y todas al Teatro de Cámara Hilda del Rosario de Gómez del Centro Cultural Villahermosa y a Vicens, Encuentro de Narrativas Audiovisuales. En esta ocasión nos convoca la presentación del libro Porque todo poeta aquí se roza, sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, de Sara Pot Herrera. Nos honra con su presencia la maestra Yolanda Osuna Huerta, presidenta municipal de Centro. También se encuentra con nosotros la directora de Educación, Cultura y Recreación, la maestra Alexandra Rebolledo González. Agradecemos la presencia del biógrafo, escritor y profesor investigador Álvaro Ruiz Abreu. También nos acompaña la tercera regidora del Honorable Cabildo de Centro, la licenciada María Cristina Pairó Evia. Y voy a permitirme darle la bienvenida a 4 extraordinarias mujeres representantes de la cultura mexicana. Se trata nada más y nada menos que de la autora de este libro, Sara Pot Herrera. Muchas gracias. María José Rodilla León. Norma Domínguez de Dios. Perla Estrada del Río. Y quiero dar también la bienvenida y agradecer la presencia de la expresidenta municipal de Centro, la maestra Aura Medina Cano, hoy directora de administración del municipio de Centro. Muchas gracias por acompañarnos. Sara Pot Herrera nació en Mérida, Yucatán, ciudad en la que pasó la mayor parte de su infancia y en el seno de una familia sencilla y de buenas costumbres. En su adolescencia se trasladó a la Escuela Normal Rural de Atequiza, Jalisco. Después de graduarse allí como profesora de educación primaria, impartió clases en varias escuelas primarias en los Altos de Jalisco y de secundarias y preparatorias en el mismo estado. Tras licenciarse en la Universidad de Guadalajara y de ser maestra por parte de la Escuela Normal Superior de Tepic, Nayarit, inició su posgrado en licenciatura hispánica en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México, donde se doctoró con una tesis sobre la obra de Juan José Arreola. Cuenta con más de 300 publicaciones y es directora y cofundadora de UC Mexicanistas, Asociación Internacional de Escritores e Investigadores que se dedican a los estudios de la cultura mexicana, dentro y fuera de México y de los Estados Unidos. Es miembro correspondiente de Mérida, Yucatán, de la Academia Mexicana de la Lengua y es integrante de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. Su labor en el fomento de las artes y la cultura en México es notoria, ya que sus aportaciones han consolidado varios proyectos culturales que le han valido varios galardones, entre otros, un valioso reconocimiento en el ciclo Protagonistas de la Literatura Mexicana de 2018 del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entre otros reconocimientos, fue Mujer del Año de la Mexican American Opportunity Foundation de Los Ángeles, California, por sus estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz en 1997. Ha recibido el premio Antonio Medis Bolio, otorgado por el Instituto de Cultura de Yucatán en el año 2000. La medalla Héctor Victoria Aguilar, otorgado por el Honorable Congreso del Estado de Yucatán en 2008. La medalla Yucatán, otorgada por el Gobierno del Estado de Yucatán en 2009.
el galardón honorífico universitario Enrique Díaz de León, otorgado por la Universidad de Guadalajara en 2009. El reconocimiento Forjadores de Cultura, otorgado por la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán en 2015. La presea Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la Universidad del Claustro de Sor Juana en 2021. A principios de 2020 impartió cátedra sobre las vidas de Sor Juana Inés de la Cruz en el programa Grandes Maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Sara Pot Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, las dejo en la grata compañía de la maestra María José Rodilla. ¿Será que alcanzó? ¿Se oye desde aquí? No, súbelo tantito, ojalá no. ¿Ahora sí? Bueno, pero tengo que pasar. Buenas tardes. ¿Ya? ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, voy a presentar el libro de Sara Pot, porque todo poeta aquí se roza, sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz. Después de las ediciones de Alfonso Méndez Plancarte en 1951, que presentaba 66 sonetos, y de la de Antonio Alatorre de 2009, que contiene 68 sonetos, contamos hoy con una nueva edición de 72 sonetos de la especialista en la vida y obra de Sor Juana, Sara Pot Herrera, y gracias también al Fondo Editorial del municipio de Centro, que se interesó por ofrecer estos excelentes poemas para su lectura y disfrute. En nuestra antología que hoy presentamos, los poemas de las últimas 3 décadas del siglo XVII están distribuidos por orden cronológico. El primero fue publicado en 1668, pero escrito un año antes para su amigo Diego de Rivera, autor de Relaciones de Fiestas Novohispanas, y en este caso, por la última dedicación de la Catedral Mexicana, el poeta relacionero compuso la poética descripción de la pompa plausible que admiró esta nobilísima Ciudad de México en la suntuosa dedicación de su hermoso, magnífico y acabado templo. Así eran los títulos barrocos, ni modo. En cuyos preliminares estaba este soneto de Sor Juana. El segundo, de 1676, lo dedicó a los dos Rivera. El presbítero Diego de Rivera, una vez acabada la obra del desagüe de la ciudad, hizo un poema a tan ingente obra pública y al impulsor de la misma, el arzobispo virrey Fray Payo Enríquez de Rivera. La obra llevaba otro afectado título de defectuoso epílogo, diminuto compendio de las heroicas obras que ilustran esta nobilísima Ciudad de México, conseguidas en el feliz gobierno del ilustrísimo y excelentísimo señor Payo Enríquez de Rivera, entre cuyos sonetos preliminares aparecía el de la nunca bastantemente alabada armónica Fénix del indiano Parnaso, la madre Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa del convento de San Jerónimo. En este soneto elogiaba al pastor por su modestia en querer callar las obras hidráulicas que promovía y jugaba con el apellido del arzobispo virrey, del poeta y de la Ciudad de México, a la que calificó de culta Rivera. El tercero, también dedicado a otro amigo, don Carlos de Sigüenza y Góngora, fue con motivo de la llegada de los virreyes marqueses de La Laguna, para los que ella también había compuesto el Neptuno alegórico con 2 sonetos más. Hasta aquí tenemos a una Sor Juana inmersa en la vida novohispana, que participa con su pluma en certámenes y relaciones de fiesta y se codea con los poderosos, al igual que en los siguientes, recogidos en Inundación Castálida, 1689, que fueron publicados en Madrid a instancias de la virreina María Luisa Manrique de Lara.
Son sonetos de diversos temas que hablan del conocimiento y la sensibilidad de Sor Juana, de amor y desamor, de ser amada por unos y aborrecida por otros, de ausencia y celos, del desprecio de las vanidades y el aprecio por poner riquezas en su entendimiento, del tema del gozo del presente, el carpe diem, en la contemplación de la rosa que tiene la fortuna de morir en un día hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Soneto con el que nos han recibido para dedicarnos nuestra eternidad en la juventud. Otros tratan de la muerte y de la fortuna de personajes históricos romanos como Lucrecia y Tarquino, Julia y Pompeyo, Porcia, esposa de Bruto, que se suicidó tragando carbones encendidos, de sucesos desgraciados de la mitología, Píramo y Tisbe, varios sobre la muerte de la marquesa de Mancera, uno de los cuales exhibe el magnífico verso «Lágrimas negras de mi pluma triste». Otro sobre la muerte del duque de Veragua, el virrey que duró solo 23 días en el gobierno. De esta primera recopilación rescato este más conocido en el que la poeta procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad que llama pasión. Todos lo conocemos como Este que ves engaño colorido. Lo voy a leer para comentarlo, porque si no lo leo no van a saber de cuál se trata. Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco, y bien mirado es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Bueno, en este soneto vemos que lo pintado convive con lo real, dándole a lo vivo una presencia indestructible. Aunque es una idea repetida y antigua, Sor Juana la recrea de una manera original en una revelación angustiosa y personal sobre lo pintado, que es el cauteloso engaño del sentido y es lo muerto. El soneto nos muestra un triple engaño, por medio del sentido de la vista, a través de los ojos, porque lo que vemos es una copia de la persona, no la persona misma. Por presentar un cuerpo mortal que se convertirá en cadáver, en polvo, en sombra, en nada, claro recuerdo de Góngora, y por la fragilidad de la tela misma, donde se ha hecho el retrato que se acabará deteriorando con el tiempo. De la reedición de Inundación Castálida en 1690, Poemas de la única poetisa, sobresalen los 5 sonetos burlescos porque Sor Juana también tuvo esta faceta, igual que Góngora y Quevedo, con los que podía competir por su socarronería, escatología y gracia para burlarse de cornudos, borrachos y rufianes, y además con unas consonantes muy difíciles. La compilación de 1692, segundo volumen de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, comienza con el que compuso por la muerte del rey Felipe IV, en el que la voz poética invoca al propio monarca fallecido e incide en que somos barro y en tierra nos convertiremos. Es una mezcla de lamento, consolación y panegírico que demuestran la genialidad temprana de Juana Inés de la Cruz. Comento otros 3 que acaso sean sus poemas más conocidos. En que da mortal censura a una rosa y en ella a sus semejantes. Lo siento, pero ya lo dijeron al principio, pero yo también lo había elegido.
Rosa divina que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego, desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, con que con docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Es otra, pero todas son de la Rosa. Era otro, pero son de la Rosa, que es el tema que vamos a ver ahora. En este soneto se trata del tópico de desengañar a los que se aferran a lo pasajero a través del tópico del carpe diem, de nuevo ejemplificado en la Rosa, cuya altivez, pompa y hermosura se volverán algún día nevadas y caducas, porque en su ser se encierra la cuna alegre y la triste sepultura. Espléndido verso construido en quiasmo en recuerdo de Quevedo, al igual que los dos últimos también en quiasmo, con que con docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas, que además tiene su parte burlesca en el siguiente, que empieza Señora Doña Rosa, y de cuyo verso final tomó Sarapot el título de la obra que hoy presentamos, que porque todo poeta aquí se roza, atendiendo a las diferentes acepciones del verbo rozar. Todo poeta se aproxima, se codea con la forma del soneto, aunque sea tocándolo ligeramente o porque en él ensaya limpiándose de hierbas hasta que pueda llegar a cultivarlo. Otro poema en que satisface un recelo con la retórica del llanto, que más bien lo conocemos por Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. La imagen de la amada impresa en el corazón era la pasión. En la poesía amorosa, el corazón era la residencia de las pasiones. Dice Méndez Plancarte que el tópico del corazón deshecho en lágrimas estaba muy difundido en la poesía y prosa de los siglos de oro, y también aparece en el Examen de maridos de Alarcón. Salen lágrimas deshecho el corazón, y en otras obras de Calderón también, y por supuesto en Sor Juana, en los villancicos a San Pedro Apóstol de 1683, dice: desatado en raudales el pecho, en fuentes perennes vierte el corazón, e inundando en cristales sus penas, anega con llanto lo que antes negó. Esta misma imagen del corazón transformado en líquido es la que vertebra nuestro soneto. Las lágrimas tienen la capacidad de traducir las pasiones del corazón y de mostrar hacia el exterior lo que sucede allá adentro. Así, la voz poética se dirige al amado o amada, usando en primer término el recurso de la seducción por la palabra, pero como la amante es reacia a las palabras, surgen las lágrimas como expresión de la verdad. Hay pues dos momentos en el poema, el de las palabras y luego el de las lágrimas. El tema de los celos en los tercetos, propio de la poética amorosa y de Sor Juana, metaforizados aquí en sombras necias y en indicios vanos, son síntomas de la mentira que contrastan con la verdad de la prueba de amor, el líquido humor que es el corazón.
Hay también en estos versos un eco del estoicismo de Santo Tomás. Se necesita tocar para creer. Viste y tocaste, como en el soneto Verde embeleso de la vida humana, cuyos dos últimos versos dicen: tengo en entrambas manos ambos ojos y solamente lo que toco veo. Y el último, que contiene una fantasía contenta, con amor decente, que más bien lo conocemos como detente sombra de mi bien esquivo, es que lo conocemos todos por el primer verso, ¿no? Ya está, se lo sabe. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. La voz poética se dirige a la sombra, primero por el vocativo sombra, que hechiza al poeta, y luego a través de sinónimos, imagen, ilusión, ficción. El amor es un hechizo. El tópico de la amada grabada en el alma es una concepción neoplatónica que se había insertado en la tradición desde Garcilaso. El enamoramiento por sombra lo heredó Sor Juana del pensamiento medieval, pasando por la poesía renacentista española. El primer cuarteto reitera la naturaleza ficticia de la imagen y luego se dirige al amado mismo en los siguientes versos para echarle en cara que aunque el amor no sea correspondido, la mente puede lograrlo todo. Puede aprisionar al amado que rechaza a la amada, si no por el imán ni por el lazo, sí por el recurso mental de la fantasía que tiene el poder de imaginar y suplirlo todo. La fantasía es capaz de aprisionar para siempre las formas abstractas, o sea, las imágenes que se obtienen mediante los espejos del alma. Amar es pedir fin al suplicio del amante que se queja porque no es correspondida. Es una queja tradicional que ya conocían los provenzales. La dulce enemiga que no atiende a las súplicas de quien la adora provoca el peculiar dolor del corazón dividido. Amar es morir gozoso, alegre muero, y un vivir doliente, penosa vivo. La amante va a liberarse de la tiranía de la sombra con un total rechazo, tal vez por la fuerza de voluntad, quizá por un natural desamor que ya vislumbra en su alma. No se trata de acabar por el olvido con la tiranía de la sombra. La victoria contra la ficción es radical, inusitadamente paradoja. Poco importa que la imagen, forma fantástica, apenas crea liberarse de quien la persigue, precisamente porque es forma fantástica, la fantasía de Sor Juana podrá crearla siempre de nuevo y liberarse de su tiranía. Creo que esta muestra de poemas es suficiente para reconocer y disfrutar la grandeza de la pluma de Sor Juana, el deleite de su lectura y la musicalidad de sus versos, guiados por la sabia mano de Sara Pot, su editora, y por la sensibilidad de quienes dirigen el fondo editorial del municipio de Centro, que han sabido apreciar el valor de la poesía para acercar a los jóvenes a la lectura. Esta es una misión imprescindible a la hora de ver nuestro presente. Solo la poesía puede contrarrestar la carrera de la imagen que contagia a diario a millones de consumidores. La poesía en verso, la prosa poética o la dramaturgia que han alimentado el sueño tabasqueño durante el siglo XX, ahora ponen en manos de los jóvenes estos libros que conforman un proyecto editorial loable para continuar la tradición y enriquecer nuestra cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado a María José Revilla León, profesora e investigadora de literatura medieval en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Ahora disfrutaremos las opiniones de la promotora y periodista cultural Norma Domínguez de Dios.
Gracias, muy buenas tardes a todos. Voy a decir lo que siempre digo, no se vayan a enojar los que ya lo han oído. Siempre digo que a los amigos se les conoce en 3 lugares, que es en los hospitales cuando uno está enfermo, en la cárcel cuando uno está pasando por una mala situación y en las presentaciones de libros. De verdad, entonces yo celebro que siendo viernes, que es un día lluvioso, que es una hora difícil de tráfico, estemos todos aquí reunidos para celebrar la aparición de un nuevo libro, y qué mejor que sea un libro de poesía. Con todo respeto, pequeñas líneas. Celebro también que María José haya hecho ese desglose de todo el contenido del libro, porque yo no tengo esa erudición. Pero hago una semblanza de lo que es este libro y de lo que debe significar para las nuevas generaciones, para que se acerquen a la obra maravillosa de Sor Juana, porque no lo está. Esto lo titulo Sor Juana, monumento a la erudición. La aparición de un nuevo libro siempre es motivo de celebración. Doblemente lo es cuando se trata de un libro de poesía, ya que es el género literario menos leído y buscado en las librerías de México. Y en este caso la celebración es triple, porque ve la luz pública esta hermosa edición con una colección de sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, exquisitamente organizados en forma cronológica por la doctora Sara Pot, una de las más egregias estudiosas de la vida y la obra de nuestra 10ª musa en Iberoamérica. A pesar de la fama y el reconocimiento popular de su efigie en billetes, monumentos, extensa iconografía, decenas de publicaciones, cintas como la que dirigió Ramón Peón en 1935 en los albores del cine silente interpretada por Andrea Palma, o la más reciente serie de televisión de Canal 11, Juana Inés, de la cineasta Patricia Arriaga, interpretada por Arcelia Ramírez en 2015, el personaje de Sor Juana forma parte del paisaje literario de México, pero su legado sigue siendo y estando lejos de los lectores. En este mismo mes celebramos en México el Día Nacional del Libro, efeméride instituida por decreto presidencial en 1979 en la administración de José López Portillo, para conmemorar el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz el 12 de noviembre de 1648. Evento que también ha servido para promover y difundir el nombre de la religiosa jerónima y tenerla presente ahora en redes sociales y hasta en páginas web. Pese a todo eso, no es fácil acercarse de primera intención a la obra de esta extraordinaria escritora e intelectual que sorprendió con su ingenio y erudición al mundo novohispano en que vivió sus 47 años de vida. Sin embargo, su monumental obra, que sigue siendo motivo de estudio, de cerebrales estudios en universidades del mundo entero, para seguir diseccionando el conjunto de sus versos, obras de teatro, villancicos y autos sacramentales. También hay que mencionar que la imagen de Sor Juana, junto con la de Frida Kahlo, ha sido utilizada desde el último tercio del siglo XX como bandera de reivindicación de las mujeres, como símbolo de movimientos feministas y del empoderamiento de las féminas mexicanas. El uso de su nombre e imagen en la época actual poco tienen que ver con la joven Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana del siglo XVII, que desarrolló su obra en pleno barroco mexicano, que, como explica este libro en su introducción, aprendió a leer a los 3 años a escondidas de su madre y a los 7 años escribió su primer poema. En ella se manifestó siempre la voluntad, la fuerza de la razón, en su afán de saber, por indagar, por descubrir la verdadera esencia de las cosas. Su poema de largo aliento, Primero Sueño, compuesto por 975 versos, es el poema de la aventura del conocimiento, y en ese afán por conocer su lucidez e ingenio son las que mantienen en permanente lucha con la fe. Su formación y amor por las letras se dio en la lectura, primero en la biblioteca de su abuelo, donde debe haber leído las obras de los principales autores del siglo de oro español con los que se identifica generacionalmente. La intención de Sara Pot con este libro, porque todo poeta aquí se roza, título extraído de del verso final del soneto jocoso a la rosa,
no es hacer una revisión bibliográfica o crítica a la obra de Sor Juana, como ya lo ha hecho en sus libros, en otros de sus libros, sino de poner en la mano de sus lectores una ofrenda de 72 sonetos para acercarnos a la maestría de su métrica en los 14 versos en decasílabos que componen cada soneto. La propia autora así lo menciona. En la pluma de Sor Juana esta composición poética alcanzó altísimos vuelos, transformando al propio género con sus imágenes, sus recursos retóricos, su ingenio, gracia y prestigio. Dentro de los varios temas que abordó en sus sonetos, destacan los amorosos y eróticos que fueron motivo de escándalo y censura. Su obra se caracteriza por una claridad inteligente que se transforma en conciencia por su erudición, afrontando siempre los reclamos recibidos en su condición de mujer y religiosa. Sobre este tema, Octavio Paz, en su amplio estudio que hizo sobre las trampas de la fe, menciona: son poemas que responden a experiencias reales. Las realidades imaginadas no son menos reales que las vividas. Son poemas de amor que asimismo son poemas de soledad, nostalgia, deseo, desolación, amargura, arrepentimiento, diálogos con sombras y reflejos. Siempre dispuesta a desafiar y enfrentar el oscurantismo de los dogmas, se vio obligada a abdicar a su rebeldía y pedir perdón. Especialmente hacia el final de su vida, su obra fue cuestionada por censores que veían en ella los peligros de la herejía. Quizá en otro libro podamos abrir y conocer los misterios que rodean la vida de clausura de esta religiosa cuyo afán siempre se centró en escribir. Por lo pronto sea este libro el prólogo preciso para acercar nuevos públicos a la obra monumental de Sor Juana Inés de la Cruz, por medio de los sonetos que aquí se reúnen como colección de joyas, elegidos y extraídos de antiguas publicaciones y donde se incluyen 4 páginas facsimilares de dichas ediciones. Celebremos también que esta colección de sonetos de una escritora extraordinaria del siglo XVII sea hecha por una investigadora como la doctora Sara Pot, que ha consagrado su vida al análisis profundo y al estudio de la décima musa y se integre a esta edición. Y que también se integra a la obra de la pintora Perla Estrada, quien también ha encontrado en las letras de la llamada Fénix de América motivos de inspiración de varias de sus obras que se han expuesto en el convento de San Jerónimo, el lugar donde vivió y murió la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Finalmente, gracias al Fondo Editorial del Municipio del Centro por esta edición que hoy damos a conocer, y ya no lo puse aquí, pero lo menciono porque hablé de los motivos que reúnen esto, de ser un evento dedicado a una mujer, a una gran poetisa, del que lo haya realizado la doctora Sara Pot, que esté en los trabajos de Perla Estrada, que sea en el marco de otra mujer extraordinaria a la que tenemos que conocer a profundidad, que es Josefina Vicens, una de nuestras poquísimas narradoras tabasqueñas, y bueno, y que sea el municipio del Centro dirigido también por una mujer. Yo creo que todos esos son motivos de celebración, y yo quiero decirles que si hay algún aplauso, que sea siempre para la memoria de Sor Juana. Gracias. Muchas gracias, maestra Norma Domínguez de Dios. La autora de la portada de este disco es nada más y nada menos que Perla Estrada del Río, artista plástica poseedora de un estilo único y extraordinario. Vamos a escuchar las opiniones de la maestra Perla Estrada. Buenas noches, pues gracias por el disco, espero que me lo den. Bueno, pues es muy breve. Yo la verdad no sabía que iba a estar sentada aquí. Bueno, pues nada más decirles que Sara Pot me conoció a través de un cuadro de mi autoría en casa, precisamente de ese señor que está aquí de Canas, Álvaro Ruiz Abreu, mi gran amigo de la vida, y María José Rodilla. Allí me conoció Sarita en ese cuadro. Después nos conocimos físicamente, y desde que nos conocimos físicamente enclochamos. O sea, realmente fue una amistad que nació a partir de Sor Juana, precisamente, ¿no? Porque Sor Juana es mi autora, mi poeta preferida y mi mujer ideal para estudiarla siempre. Entonces, bueno, Sari me ha pedido en diversas ocasiones
ilustrar libros. De mis 82 libros ilustrados, no es presunción, pero esos tengo, pues yo creo que Sari me ha pedido 30 o 35, no sé, ya perdí la cuenta. Y pues se lo agradezco infinitamente porque pues para mí es un honor que recurran a mis dibujos, a mis, no sé, ilustraciones para ilustrar libros, ¿no? Es un honor también que Álvaro Ruiz Abreu me haya pedido 2 libros también. Y también la primera que me lo pidió fue María José Rodilla. Ay, I'm sorry. No me acordaba cómo fue el primero. Entonces pues es eso lo que tengo que decir. Sari me pide lo que me pida y yo se lo doy. Porque la verdad todas las Ay, no, los recuerditos, los fotitos de Sor Juana, ese me urge y no lo he visto. Es otro próximo que voy a estar yo interviniendo de un librito de Sor Juana. ¿Sí lo hicieron? ¿Sí, chiquito? Bueno, ahorita lo anuncias porque realmente es importante. Entonces, pues gracias a todos y gracias a todos los escritores que han confiado en mi trabajo para poner en sus portadas y en sus interiores también, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias, María José. Y gracias, Norma, mi querida amiga. Muchas gracias, maestra Pedro Estrada. Y pido un fuerte aplauso para la investigadora, escritora, académica mexicana y autora de este libro, Sara Pot Herrera. Música apagada toca mal son, así que a ver qué tal tocamos esta noche. Pues muchísimas gracias, como tú decías, Normita, viernes lluvioso y aquí estamos. Y con Sor Juana siempre vamos a estar. Cuando llegué hoy en la mañana aquí a Villahermosa, ¿cuál es la felicidad? Pues hay muchos momentos de felicidad, no toda la vida uno es feliz o infeliz, absolutamente no. Pero cuando salí ahí a la callecita afuera del aeropuerto, con esa lluvia que había habido, sentí que ese era un momento feliz. Me sentí feliz de estar en Villahermosa de nuevo. Muchísimas gracias. En el aeropuerto en Ciudad de México le escribí a Cristina Rivera Garza y le manda todo un abrazo a Tabasco, a Villahermosa, a todos ustedes. Y pues me dijo, ¿por qué no voy contigo? Pues no te invitaron. Invitaron a Sor Juana. ¿La conoces? Sí. Bueno, hay muchas anécdotas con Cristina. Una vez y ahora vuelvo a la parte seria, ¿sí? En un verano era directora yo de la maestría de cultura en la Universidad de California en Santa Bárbara, donde ahí pues los espero siempre. De la mesa casi todos hemos estado. Tú no, pero ya estarás. Y todos los días había cenas, los profesores todas las noches. Yo no iba a ser directora y Cristina me escribió y me dijo, ¿por qué no me invitas a dar clases en el verano? Y yo, pues, ¿cómo te voy a invitar? Pero esa misma tarde, porque las cosas ocurren, las coincidencias, me ofrecieron la dirección de la maestría y para que fuera Cristina acepté de inmediato. Entonces fueron varios veranos y en las noches había cena y se tomaba vino con mis colegas españoles, portugueses, mexicanos, ¿sí? Y recuerdo que un día una ex estudiante de las primeras estudiosas de la obra de Cristina Rivera Garza se fue conmigo ahí, llegó un fin de semana en esas casitas en las que estábamos, los profesores que dábamos clases en esa maestría, y me dijo, me duele mucho la cabeza, tomé mucho anoche, bueno, unas 2, 3 botellas, ¿no es cierto?, copas. Entonces le dije yo, baste ya de licores, mi bien baste, ¿sí? O sea, en vez de baste ya de rigores, mi bien baste. Entonces, Sor Juana se presta mucho. Ella misma se sonríe de ella misma, como mujer inteligente, toma distancia, no para morirse de risa porque no se carcajeaba, sino para sonreír, para ironizar, para estar lo mejor posible en esa época tan de estrato social marcado, de cuestión de género marcada, en fin. Entonces, venir a Villahermosa en este mes de noviembre es muy, muy importante. Y antes de seguir adelante, para que no se me olvide, Yolanda, nos encanta que seas alcaldesa. ¿Sí? Me encanta. Además, un doble compromiso, ser por segunda vez, tienes que ser mejor que la primera vez, si ya eras buena, entonces la segunda vez, ¿sí? Álvaro, si no fuera por ti, no estaríamos aquí, tanto por las antologías, hicimos unas antologías, 5 antologías de escritores, me pidieron a mí la de Juan José Arreola, amigo de Carlos Pellicer, y
el gran sonetista que los menciono al final de mi breve prólogo. Esos libritos, yo le llamé juglar entre jaguares, ¿sí? Estos jaguares de aquí. Y, en fin, todas estas, gracias Sara Alicia por la compañía que el domingo que me quedé aquí en Villahermosa y pues nos sobraba tiempo y nos faltaba tiempo para irme esa noche. Ya no sé a dónde me iba porque siempre me estoy yendo y no sé hasta que llego, ¿sí? En fin, entonces estar aquí es muy, muy, muy bonito. Este libro no solamente es de Sor Juana, nos lo estamos apropiando, ¿sí? Ella lo entendería. Luis, fue un proceso muy bonito. Ivana, está aquí Ivana también. Fue muy lindo, muy bonito el proceso de escribir el libro. Fue una selección de sonetos, que es el tipo de poemas más presente en la obra poética de Sor Juana. Una mujer que no trascendió porque escribía muy bonito, claro que escribía bonito. Escribía en sus ratos libres, dice ella, yo me ocupo de ella. Y digo, ella dice que escribía en sus ratos libres y no se nota. Yo digo que escribo en mis ratos libres sobre Sor Juana y se nota la primera, ¿sí? Por eso no lo digo, ¿sí? Bueno, entonces el soneto es uno de los registros poéticos que más frecuentó ella. Y en un momento, cuando tienes algunos problemas, en algunos momentos de su vida tuvo problemas. Cuando le dice a su confesor que nació con el genio de la poesía, dice así nací y así he de morir. Y al mismo tiempo dice que escribe porque se lo piden y solo se hace cargo de un papelillo que le llaman el sueño. El primero sueño que tú nombrabas, de 975 versos, en una silva inmortal, en la que la voz poética al final se declara, primera voz femenina, que dice el mundo iluminado y yo despierta. Es maravilloso ese cierre de primero sueño. Entonces ahora llegamos a noviembre, es el mes de Josefina Vicens, el mes de su nacimiento, el mes de su muerte. Allá veo afuera, 22 de noviembre, hoy es 22 de noviembre. Hoy murió y mañana sería su nacimiento. Sí, mañana sería su nacimiento. Primero murió y luego nació. Sor Juana eso diría, lo diría muy bien, ¿sí? Entonces, en noviembre, 12 de noviembre, se dice que Sor Juana nace un 12 de noviembre. Se dice que era viernes, pero ese viernes 12 de noviembre de 1648, 51, pues como que no coinciden. No importa, es un detalle. ¿Cómo se llamaba? Juana, Juana Inés, otro detalle. ¿Cómo se apellidaba? Y viene todo un mundo de mujeres y que remata al final con sus amadas hermanas, la presencia de la comunidad, de la colectividad, que es tan importante porque solos no podemos hacer nada. ¿Sí? Simplemente con una conversación se le abren unos mundos importantes. Entonces, bueno, 12 de noviembre, el día de su nacimiento, que es el día del cartero. ¿Sí? Sor Juana mandó cartas al mundo, a España, a la Nueva España, a los otros reinados o virreinatos aquí en Hispanoamérica. Era una gran cartera. Y qué bueno que sigan saliendo cartas y documentos que todavía por ahí están perdidos. Uno de ellos es que a mí me llama mucho la atención. Ella dice en un romance, cuando le contesta a la virreina, la segunda virreina que conoce, con la que estuvo más cerca, bueno, con la primera virreina muy cercana, con la segunda virreina cercanísima, que gracias a María Luisa se publica su libro en España, Inundación Castálida, es el punto de partida de muchas ediciones y reediciones. ¿Sí? Entonces, noviembre sigue siendo importante, ese 12 de noviembre, ese 25 de noviembre, que ahora es el 25N, el día de la manifestación, del día que tenemos que seguir luchando contra la violencia al género, a las mujeres, al feminicidio, del que no ha disminuido nada. Ayer en Guadalajara, en una rueda de prensa, hablando de este próximo lunes 25N, vamos a hacer una marcha con más de 18,000 estudiantes de las preparatorias, con el libro de Cristina Rivera Garza, que se ha convertido en un libro icónico que denuncia el feminicidio, en este caso el feminicidio de la hermana. Entonces, 25 de noviembre es muy importante y, curiosamente, un 25 de noviembre en Puebla, el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, que se había hecho pasar como monja trinitaria, Sor Filotea de la Cruz, autoriza que se publique la Carta Atenagórica, que es todo un tratado teológico. Sor Juana, decíamos, no trasciende porque escribe como escritora poesía, prosa, teatro, sino que todo es un tratado de teología y también escribe sobre los derechos humanos y va a defender la capacidad de la educación que tiene la mujer como lectora, como escritora libre.
Entonces, ese 25 de noviembre es un antecedente importante para el 25N actual. Y el 30 de noviembre de 1680, Sor Juana se va a dar a conocer en el centro de la capital de México, de la Nueva España, con su maravilloso Neptuno alegórico, que va a ocupar el centro de la ciudad, desde un costado de catedral, con unos lienzos maravillosos. A la llegada de los virreyes, va a hablar del virrey, que tú mencionabas hace un rato, pues Neptuno alegórico de esa ciudad del agua, de tu libro maravilloso de México, Ciudad de Agua. Y se va a dirigir a la virreina, que seguramente estaría ahí en el balcón de la virreina viendo sin que fuera vista, porque pues las mujeres tenían un lugar aparte. Ese Neptuno alegórico tiene un soneto y concluye con un soneto. Están metidos aquí, son de los sonetos que se rescatan en esta antología. A partir de ese momento su fama va a ser todavía más fuerte. Había empezado a darse a conocer con los villancicos que se cantaban en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, luego en Puebla, en Oaxaca. Entonces imaginemos los villancicos cantados con esa música maravillosa de los músicos de época, saliendo de las puertas de catedral, cantándose en náhuatl. Sor Juana escribió en náhuatl. Hay quien dice, pero escribía muy mal. Bueno, está bien, ¿quién lo dices tú? A lo mejor tú escribes muy bien, pero no te conozco ningún poema, ¿sí? Y tocó el portugués también, tenía latín, tuvo 20 lecciones de latín, a veces escribía en portugués y pues ella misma pues le daba gracia de lo que estaba haciendo. Entonces tuvo esa capacidad de la lengua, incluso dijo que hay necios que hablan tantas lenguas porque no caben en una sola, ¿sí? Entonces Sor Juana le habló a los hombres necios y de los hombres necios también, y también se refirió que pues no todas las mujeres, la inteligencia no tiene ni sexo, ni como los ángeles, y la inteligencia puede ser masculina, femenina, incluso habla de otros géneros sexuales. Cuando publica la Carta Atenagórica tiene algunos problemas, no los problemas que se ha dicho que la Iglesia se la aventó, no, ni la Inquisición ni la Iglesia, unas cuantas personas con seudónimo, uno de ellos es el Soldado, sí tuvo una crítica feroz contra ella y al mismo tiempo hubo defensas. Esa carta atenagórica, que todavía se discute por qué atenagórica, si por Atenágoras o por Atenea, ¿sí? Queremos pensar que por Atenea, por Minerva, dio lugar a su respuesta. Esa es la respuesta que estamos celebrando siempre. Es una carta que en un principio fue privada solamente para el obispo de Puebla, en 1691, la firma con su nombre, nunca se puso Sor Juana Inés de la Cruz, convento de San Jerónimo, 1 de marzo de 1691. Esa respuesta habla de ella misma, podemos leerla como una autobiografía, lo dice Margot Glantz y lo dicen otros estudiosos también, de cómo la niña aprende a leer. Se refiere a su escuela de amigas, que yo la veo como un punto muy importante para las normales rurales, ¿sí? Se refiere a, pues, va a hablar también de alguna manera de su familia, su mamá nunca lo dijo ella porque tampoco era necesario decirlo, una mujer analfabeta, con una capacidad económica, porque dirigió toda una hacienda, la hacienda del papá de ella, de Isabel. Entonces, esa respuesta nos habla de la niña que se corta, la joven que se corta el cabello, para poder aprender, y si le crece el cabello y no aprende, se lo vuelve a cortar. Schopenhauer dijo años después que las mujeres eran, yo no digo decir éramos, pero bueno, todavía no habíamos nacido, ¿sí? Mujeres de cabellos largos y de ideas cortas. Bravo por Schopenhauer, ¿eh? Otro bueno, misógino sigue habiendo en todos los medios intelectuales, culturales, familiares. Uno a veces, bueno, yo no digo nosotras, ¿sí? Se fomenta de alguna manera esa misoginia y esa diferencia de estratos sociales, en fin. Pero bueno, esa es harina de muchos costales. Esa respuesta nos va a hablar de Sor Juana y ella va a decir, pues va a hablar de ella misma porque está teniendo problemas, pero los logra superar. Y ese mismo año del 91, Sor Juana sigue escribiendo en un libro de Carlos de Sigüenza y Góngora, su gran contemporáneo. Escribe otra silva muy importante que va a referirse a la presencia de la Armada francesa y va a hablar como especialista en armas, en mares. Eso es muy, muy interesante, porque a su capacidad intelectual unió su capacidad de lectura. Fue una lectora
profesional, muy especializada, hasta que un día desaparecen sus libros y todavía se discute si los dio para vender, para el arzobispo y ayudaran a los pobres o se los quitaran. En fin, todo este mundo que es fascinante y que hay que bajar a Sor Juana. Octavio Paz lo dice en su libro, o bueno, no lo dice, pero después lo dijo después de haber publicado Las trampas de la fe, que ya bastaba de esos monumentos que a veces son adefesios, ¿sí? Había que bajarla del pedestal y crear becas de investigación, nuevos caminos de investigación, archivos, ¿sí? Eso es muy importante, que podemos encontrar escritos, documentos a veces en lugares insospechados. Pueden aparecer en la casa misma de uno, en el claustro de Sor Juana, en las bibliotecas. ¿Cuánto material ha habido saqueos de libros que se fueron en un momento a Europa y luego fueron los libreros americanos, los compraron y ahora están en colecciones especiales de las bibliotecas de los Estados Unidos? Bueno, todo ese mundo y las cartas que se han ido descubriendo y aclarando algunos puntos de su vida, que es fascinante, finalmente lo tradujimos en este librito que a mí me encanta. Ha tenido una aceptación. Todo el mundo quiere el librito y todo el mundo habla de la portada del libro. Perla Estrada, pues la portada es maravillosa. Todo el mundo habla, obviamente, a partir de Sor Juana, con ese verso que María José Rodilla cita, porque todo poeta aquí se roza, ¿sí? Ayer me decía una amiga, es que mi profesora del taller literario no le gusta que yo rime, que porque la rima pasó de moda. Hazme un favor, te iba a decir otra palabrota, sí, en fin, pues cada quien rimamos, si rimamos o no rimamos, como sea, pero hay que escribir, hay que leer, ¿sí? Bueno, el caso es que vamos a hacer el librito, fue una propuesta, Álvaro, Alejandra, Luis, Ivana, fue muy bonito este gran equipo. Me da muchísimo gusto, son los sonetos que hasta ahora tenemos de Sor Juana, pueden aparecer otros. En el mundo de Sor Juana nos equivocamos muchas veces, yo he dicho y también lo repito, estamos en casa del jabonero, el que no cae resbala. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo a los que nos interesa y seguramente a todos nosotros la historia. Descubrir en un archivo una línea, un apunte, en la letra de Sor Juana no es discutir, ¿sí? En fin, eso pues puede ser apasionante. Alguien puede decir, pues, ¿cómo que va a ser apasionante eso? Pues sí. Tener los sonetos, y ustedes, se dice que la gente no lee poesía, yo creo que si ustedes tienen el librito en la mano, a lo mejor algunos de ustedes en este momento lee como María José leyó unos sonetos, ¿sí? Yo estaba buscando uno porque lo quería intervenir, usando tus palabras, ¿sí? Para dedicarle algo a Villahermosa, pero pasaron cosas y, en fin, tengo una deuda más, para ver si sacamos otra edición, ya no de sonetos. Puede ser una edición de loas, una edición de romances, una edición de endechas, ¿no? O sea, para toda Sor Juana. En su respuesta, Sor Juana dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué están esperando de mí? Antes de mí ha habido mujeres en la mitología, en la historia, en la cultura, en la literatura, en las ciencias, en las artes, que fueron muy importantes, ¿sí? Y hace toda una relación, toda una genealogía. Con mis alumnas, sobre todo alumnas en este momento, les sugiero que hagan genealogía horizontal con las escritoras contemporáneas, pero a partir de esa genealogía que es fundamental. Ahora se habla de la agencia femenina. A mí me molestaba la expresión agencia femenina y yo decía, ¿por qué dicen agencia femenina? Pero bueno, me metí un poco al término y no solamente viene de una mala traducción del inglés, sino que los alemanes empezaron a usar eso de agencia. ¿Y en qué consiste? En simple, en la capacidad de transformar algo. Y Sor Juana transformó pues el verso, la prosa, transformó el modo de ver las cosas, cuando habla de sus amadas hermanas, y entre otros pronunciamientos que hace, y además en una idea de colectividad, de comunidad. Entonces es una sororidad literal de una Sor Juana que lo sugiere en sus mismos tiempos. Se adelantó a su época, dice, yo digo, ¿en qué sentido se adelantó a su época? Estuvo en su época y está en la nuestra. Entonces, cualquier idea que podamos tener, cualquier soledad que podamos sentir, a veces queremos estar solos, pero a veces la soledad puede pesar un poco. Sor Juana dice en algún momento, triste pensamiento, al menos ser feliz un rato, o cuando dice para entristecer o para alegrar mis tristezas. Entonces, más allá de lo barroco, que lleva su gran plano, ella, Sor Juana,
tiene sentido toda esa contradicción de ideas que nos está presentando siempre, de la vejez y la juventud, del amor y el desamor, de la distancia, de la lejanía. Entonces, este librito es como poner en escena, en un escenario pequeño, toda la propuesta que ella hace del amor, de la filosofía, del abandono. Habla del suicidio, habla de Lucrecia, habla de la violación. Entonces es cuestión, cuando tú hablas de lágrimas negras, cómo cobra una presencia fuertísima eso de lágrimas negras, en una llamada retórica del llanto, que tú has trabajado la retórica del llanto. Sor Juana, cuando cuando ella escribe su respuesta, dice que cuando vio la carta tenagórica, se puso a llorar porque no esperaba que se le publicara. Que lo hizo por así como una especie de estrategia, no lo sabemos. Yo creo en la sinceridad de sus palabras. Sí, me encanta que le hable a la viuda, que defienda a una mujer, que dice, esta mujer como está descasada y es viuda, le están quitando su casa. Entonces habla de la descasada sin casa, ¿sí? Entonces donde mete hebra, saca hilo. Y le habla a un graduado, a un recién doctorado, le habla a un borracho, le habla a un torero, le habla, en fin. Entonces es todo un registro muy interesante. Y este librito, yo le digo librito con todo el cariño, ¿sí? Una vez hice la respuestita, que es una edicioncita. Entonces a mí me gustaría, sí, vamos a hablar de Sor Juana, vamos a hablar con un cuentito, vamos a mandarle una carta, escribirte Juana Inés a ti, vamos a hacer una croniquita, vamos a ver cómo nos acercamos en una biografía fresca, linda, de gente de todas las edades, que eso está esperando hacer esa especie de biografía, pero que venga de nosotros mismos, no que nos las implante desde arriba y qué flojera, ¿sí? Como ahora que está presentando Pedro Páramo la película, dicen en la secundaria nos pusieron a leerla, nunca la entendimos, ¿sí? Y ahora con la película pues la entendemos menos, ¿no es cierto? No, ¿cómo no? Nosotros vamos a presentar en Guadalajara con el director, a ver qué le decimos al director de Pedro Páramo. En una ocasión, y ya que hablamos de todo, yo creo que se puede aquí también, hicimos un congreso dedicado a los Juanes de la literatura. De todos modos, Juan te llamas, como la película de Marcela Violante. Entonces hablamos de Juan Ruiz de Alarcón, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Juan Rulfo, de Juan García Ponce, de Juan José Arreola, de Juan Rulfo, de Juan de la Cabada. Y ese día en Santa Bárbara llegó Juan Gabriel. Y alguien se enteró y me dijo, oye, ¿quieres que vaya Juan Gabriel? Sí, cómo no, ya, querida. Y bueno, en fin, no llegó Juan Gabriel, pero estaba cerca de la casa. Mi patio daba al teatro al aire libre, entonces oíamos a la Juanga, ¿sí? Ay, sí, hoy lo vimos retratado, creo que en el aeropuerto. No, aquí abajo. Aquí abajo, que te dijimos. En nuestro hotel. En el hotel. Bueno, entonces, y en un cuento de Rulfo, Anacleto Moronas, de todos modos, Pancha te llamas, le dice Lucas Lucatero. En fin, esos Juanes tan importantes en nuestra literatura tienen en el centro a Juana Inés de la Cruz. Se llamaba Juana. No, pero es que antes no había ninguna Juana en su familia, era Inés porque la abuela y la tía. Tiene una hermana que se llama Inés, no iban a llamarla a las dos niñas Inés. A ver, Inés, y voltean las dos. ¿Sí? En fin, todo es trabajo de investigación. Estos sonetitos, ¿cómo vamos a hacerlos? Entonces, a mí me gustó mucho porque me puse a sentirme como la autora, a copiar uno por uno, uno por uno, verso por verso, a revisar, a cotejar con la edición original, cotejar con Méndez Plancarte, cotejar con Antonio Latorre, y luego el segundo soneto, escribirlos. Entonces llega un momento en que eso va fluyendo. Es muy bonito porque puede pasar horas, puede amanecer, y Sor Juana decía, nocturna mas no funesta, de noche mi pluma escribe, ¿sí? Entonces era nocturna, porque de día estaba muy ocupada. Entonces, sobreescribir lo que escribió este prodigio, pues es muy bonito, porque es una pequeña tarea que finalmente da lugar a este libro. Y yo felicito que sea Villahermosa quien publique la primera edición, creo que más completa, de estos sonetos, y que lo estén leyendo los jóvenes y los menos jóvenes y los nada jóvenes, ¿sí? Sor Juana va a hablar del tiempo y de la edad y también se va a reír un poco del asunto. Aquí tenemos el libro, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta y no sé si tengamos la respuesta, pero lo intentamos. Cuando eso lo he contado, ¿eh? Que anuncies tus libros de Sor Juana. Bueno, ahora viene el comercial.
Lo he contado varias veces, en una ocasión en Santa Bárbara, donde vivo y tengo a mis estudiantes mexicanos también, Artemio, no, perdón. Oreste se llama uno, Artemio otro. Artemio Cruz, en fin, no, hubo uno que se llamaba Artemio Cruz, en fin. Bueno, en un lugar me invitaron a hablar de Sor Juana, pero que fuera en inglés. Yo dije, pues vamos a hablar de Sor Juana en inglés. Y un señor en primera fila me dijo, mire, yo trabajo en un jardín, yo soy analfabeto. Trabajo en un jardín desde hace mucho tiempo que llegué a los Estados Unidos y siempre me gustó Sor Juana, ¿sí? Soy jardinero y a mí me gustaría que usted me explicara qué quiere decir Sor Juana cuando dice, detente sombra de mi bien esquivo. Yo te le tenía que mandar a ti para que le contestara, ¿sí? Pero me gustó mucho que un jardinero me pidiera que yo explicara. ¿Quién sé qué le habrá explicado? ¿Sí? Que era un lector. No hay que entender las cosas a veces, ¿sí? Es dejar seguir con el ritmo. Algo nos dice, algo. Intuimos que algo nos está diciendo este verso. Entonces es muy bonito cruzar esos estratos sociales y esos sexos también. Me dice María José del libro de Sor Juana. Bueno, este año... que está haciendo dos en este momento, que los anuncia. No, este año salió algo que le llamamos Sor Juana en la rueda voluble del tiempo. Yo quería que tú hicieras la portada, pero lo hicieron de otra manera. No, tú hiciste la portada. No, pero es que de otro que vienen. Claro que sí. No, esa portada es preciosa también. Es que son tantas portadas tuyas, 80 y tantas. Lo vamos a presentar en Guadalajara en la FIL y siempre tu nombre va en primer lugar. Es un libro muy interesante. Son varios autores, entre otros María José Rodilla. Y a mí siempre nos hemos preguntado quién escribió el prólogo del primer libro que se publica en España, en Madrid, en 1689, que es Inundación Castálida. Entonces tengo un artículo en ese libro donde trato, y María José tiene una reseña que todavía no ha aparecido, todavía no. Mandado a una revista que ya no me acuerdo cuál es. Pero En España, pero lo va a volver a presentar en Guadalajara. ¿Y quién es el prologuista? Entonces a mí me dolió el estómago cuando encuentro a alguien que de repente habla de inundación castálida y me quedo así como que no puede ser, ¿sí? Entonces hago una sugerencia de autoría. Eso fue Sor Juana en la rueda voluble del tiempo, porque todo poeta aquí se rosa. Está a punto de salir un libro que es la relación de Sor Juana y Santa Teresa. Van a ser 2 libros, yo me imagino de un lado Santa Teresa y las Moradas y del otro lado Primero Sueño de Sor Juana. Santa Teresa dijo que Dios andaba entre los pucheros y Sor Juana habla de las filosofías de la cocina, como cuando dice, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito, hubiera filosofado. También le hablaba a sus hermanas, Santa Teresa escribía para ellos. Entonces el libro se presenta en la edición Vaso Roto, Sor Juana Inés de la Cruz y sus amadísimas hermanas, sus carísimas hermanas. Es la idea de la sororidad. Y también un librito que le llamé Tu retratito, Sor Juana, lo traigo en mi cartera, ¿sí? Es hacer toda la relación de retratos de Sor Juana a partir de un retratito en miniatura que te encantará. Perla Estrada hace la portada. Es más, se lo dedico como pintora, es la idea del pincel. Es un retratito que apareció en una subasta en Londres. El retratito viene de una colección de un español, solo que cuesta $350,000. Alguien por ahí estaba empeñando su casa, pero no le dieron ni los 50,000. Bueno, entonces va a salir tu retrato, ¿cómo va? Lo traigo en mi cartera, ¿sí? Entonces, son varias cosas que están saliendo ya, que se han ido juntando con el tiempo y pues que empiezan a salir ya no solamente en artículos por varios lugares, sino reunidos ya en libros. Y también vamos a sacar un libro que se llama Bibliotecas en la Biblioteca, de una relación de congresos que hemos hecho en una biblioteca y los reunimos en algo que se llama La Biblioteca en un Libro. Está todo a punto de salir. Pero bueno, ya que salga lo hablamos de eso. Entonces a mí hace un rato decía alguien que tenga el libro en la mano. Me encanta que tengan el libro en la mano. Vamos a pedirle a Sor Juana que se los dedique. Como Elena Poniatowska dedica sus libros con florecitas, ¿sí? Y al final casi cuando voy a digital dice mi hermano que son tantos libros que está dedicando. Entonces muchísimas gracias Alejandra, perdón Yolanda, yo no traigo a Alejandra desde hace rato, ¿sí?
por otras razones que te pareces muchísimo, una Alejandra que quiero mucho. Yolanda Osuna, un aplauso para Yolanda Osuna, nuestra presidenta municipal. ¿Sí? Por tu sensibilidad, tu sencillez y tu valentía de ser política en estos tiempos, que no es nada fácil, al contrario, es muy difícil. A todo tu equipo, muchísimas gracias. Y que Álvaro nos haya traído a Villahermosa durante varias veces. Pues cómo amamos este lugar. Y lo decimos en serio. Cristina se quedó hoy en la mañana. Yo quiero ir, le dije. Espera. No te corresponde. ¿Sí? ya vendrás. Sí. Bueno, entonces ustedes ahora tienen la palabra. Yo le digo a mis alumnos de Sor Juana, pregúntenme lo que quieran. ¿Qué presumida profesora? No, porque lo que no sé me pongo a investigar, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Lo que no sabe uno, ahí está el libro, ahí está el archivo, ahí está la búsqueda, ahí está el riesgo. Tropiézate, pero hay que buscar. Y ponte sobre la mesa y de cabeza, pero lo que digas que pueda decir algo distinto, algo novedoso, para intentar cumplir con esa agencia femenina que nos hemos propuesto desde hace un tiempo, en un feminismo abarcador de hombres, de mujeres y de otros sexos, como otras culturas originarias nos los han señalado siempre. Pues muchísimas gracias. Aquí los espero. Fuerte el aplauso para la maestra Sara Pott. Y ahora, amigas y amigos, damos paso a la sección de retroalimentación. Si alguien quisiera aportar o preguntar algo, le pedimos de favor levante su mano para que alguien de nuestro staff se acerque con un micrófono y podamos escuchar sus palabras. Bueno, como me han citado tanto, voy a tener que agarrar el micrófono. Sara, te traje por aquí a estos recovecos, que es Tabasco. Oye, un poco en pago porque me llevaste a Mérida. 1, 2, 3, mambo. ¿No? Y a Santa Bárbara. Lo bien que la hemos pasado hablando de literatura, no sé, de Rulfo y de Josefina Vicens y de Pellicer y de Carlos Fuentes. Hemos ido a Alemania con Sara a hablar de Rulfo. De Revueltas fuiste también, ¿no? Pero no eres revueltiana, tú eres sorjuaniana. Fuimos a Alemania por la generación del 14, Revueltas, y Octavio Paz. Huerta, Octavio Paz, pero después fue Sí. Rulfo. ¿Cómo le fue en Alemania a Octavio Paz? Como en feria, ¿eh? Lo pusieron los alemanes, pero por los suelos. Qué bárbaro, no le perdonaban ni el bendito. Yo quería alzar la mano, ¿no? Y decir, oye, bájale. Pero no, lo estaban haciendo para exaltar la figura de Revueltas, ¿no? Que murió, bueno, pues como sabemos bien, que no había ni dinero para el velorio ni para el féretro, mientras que Paz, de la misma generación de Revueltas, como todos saben aquí, ¿no? Del 14, y su amigo además hasta el final, pues era gloria nacional, y no sé por qué le molestaba eso a los alemanes. ¿No te diste cuenta cómo lo estuvieron atacando a Paz por ese detalle que no me parece válido? Y que me perdonen los alemanes, porque tenían razones muy fuertes, ¿no? Una cosa con los congresos de Sara, por ejemplo los de Santa Bárbara, y también que no era de Sara, sino de otra amiga, que es Victoria Bortó, allá en Alemania, es que de verdad, qué discusiones tan interesantes, ¿verdad? Porque en Santa Bárbara tienes una legión ahí de exalumnas, que de verdad, defienden la literatura mexicana que no veas. Ya no digas a las seguidoras de Cristina Rivera Garza, que no son pocas, ¿no? Y que es verdadera escuela. Bueno, yo nada más quería decir que me estuvieron citando mucho, porque, bueno, pues sí sugerí una serie de antologías, y tal vez en esas antologías vino este libro, pero como siempre se necesita, tú sugieres, sí, pero se necesita un receptor que responda, bueno, que asimile, y que escuche en primer lugar la sugerencia, y luego que la lleve a cabo, en este caso, pues el equipo del que hemos estado hablando, ¿no? Que encabeza
Yolanda Osuna y ahora Alexandra, Luis, Aura, etcétera. Bueno, entonces, pues nada, yo nada más decía que las sugerencias son esas, pero que se necesita, como siempre, una respuesta certera, real, y ya lo dijeron a ustedes tres, ustedes cuatro, una sensibilidad, ¿no? Para, ¿no?, darle respuesta a sugerencias culturales. Yo, de Sor Juana, mis respetos, porque tiene que saber la gente aquí y todo, y en fin, aquí donde estemos, bueno, que es una poetisa difícil, no es fácil, ¿eh? Ustedes la han puesto como en bandeja de plata, y sobre todo María José, que la enseña a los alumnos, sobre todo Sara, que también la enseña bueno, que enseña la vida, la obra, las vicisitudes, los contratiempos de Sor Juana, etcétera. Por ejemplo, todo lo que has estado planteando ahorita, que no sabemos ni el nombre exacto, dónde nació. Bueno, eso lo estuvo planteando también Octavio Paz en ese libro que María José me regaló en 1983, ¿no?, que fue a España. ¿Dónde estaba ella? Pues estábamos en París. Fue a España y dice, mira el regalo que te traje. Coño, pues qué regalo. Eran las trampas de la fe, un libro calentito que acababa de salir en Barcelona, porque ese libro en Seix Barral salió primero allá, Sara, ¿no? Barcelona, sí. Bueno, sí, no sé cuándo lo pepenaste tú por acá, o bueno, al año, ¿no? Pero bueno, me lo había llevado allí, y decía yo que desde el principio Octavio Paz, más que respuestas, al estar haciendo esa biografía espléndida de Sor Juana, pues hace preguntas, ¿no? Eso, ¿quiénes fueron los padres reales? ¿No? Claro, teje varias hipótesis basado en otros biógrafos de Sor Juana, y bueno, y te hace un recorrido por la literatura de la colonia, que para los que no estudiamos literatura colonial, sino contemporánea, pues sí, es una puerta abierta a un territorio espléndido que uno desconoce, y sobre todo Paz, con esa prosa lúcida, precisa, amena, encantadora, poética, ¿no? Hace un libro que puso de moda desde el 82, no estoy diciendo 83, no, 82, ¿sí? Puso, hay un hombre en el candelero, a la monja Jerónima, y bueno, luego por ahí cita un poco como esa anécdota que me gusta mucho, que es la siguiente: los liberales estuvieron siempre condenando que la poesía de Sor Juana, a la monja Jerónima que se atrevía a escribir, estuvieron en contra de que una mujer rebuscada, barroca en el peor sentido, porque el barroco no es turbio como parece, ¿no? Dentro de la tradición de Góngora, decían los liberales, viniera a escribir, enseñarnos. Los liberales, en esa posición antirreligiosa, la sepultaron. Fue hasta 1910 que Amado Nervo, en Madrid, ¿no?, escribió ese libro espléndido que se llama Juana de Asbaje, ¿no?, que prologó Antonio Latorre, sábenlo todo sobre el tema, ¿no? Entonces, allí, bueno, precisamente la revivió, porque Sor Juana había estado un poco condenada, pero no sé si eso haya sido desde el siglo XVIII y XIX, o nada más la actitud de los liberales, que estuvieron jodiendo y jodiendo a la monja por ser monja, ¿no? A ella, la poeta, por ser mujer. Claro. Y entonces, todo eso Amado Nervo, en el libro de Juana de Asbaje, lo señala, lo subraya, se burla de ellos, y claro,
les eche en cara que hayan sido tan un poquito ciegos, ¿no? Y exagerados y excesivos en condenar a la monja por esos detalles, y que no se hayan fijado para nada en la calidad, la dimensión que tenía su poesía. Y luego ya veríamos que también su obra, ¿no? Digo, su vida y los detalles que la envuelvan, sí. Luego, los contemporáneos, también tenía yo la edición facsímil de la revista Contemporánea de 1928-1931, y allí Abreu Gómez y otros, ¿okay? Reivindican a Sor Juana, bueno, pues publicando cosas sobre ella, ¿no? Inclusive el artículo del que tanto se reía Antonio Latorre, de Ludwig Falm, ese alemán, que decía que, bueno, esta era una mujer verdaderamente un poco lesbiana, con unas tendencias rarísimas, siempre enamorada del marqués, no, de la marquesa de la Laguna, de la virreina, ¿no? Entonces hacía una relación verdaderamente, sí, bueno, publican los contemporáneos, ¿cómo? Que ya quiere ella No, yo bueno, ya. No, Híjole. yo no estoy diciendo nada. No. No, Bueno. yo le pregunté, ¿Ludwig Fan dijo eso? Y dijo que no. Ludwig Falm, sí, tiene ese texto en la revista Contemporánea. ¿Sí? No sé, Sara lo debe de conocer bien. Bueno, total, no voy a hacer... Los únicos chismes que me Sí. interesan son los del siglo XVII. Buenísimos. Ay, gracias. Bueno, total, que para qué hacer o seguir haciendo la apología de Sor Juana, si aquí tenemos una muestra de lectoras atentas. Y eso que dice Sara, ay, que es padrísimo también, de que de ese hombre que te preguntó sobre este verso de Sor Juana, y claro, pues lo sintió, lo sintió, le impresionó ese verso, pues qué importa su significado, ¿no? Aunque bueno, nunca estará de más, porque si algo privilegió Sor Juana, que los subrayan los estudiosos de ella, es el conocimiento. Y claro, pues conocer qué es lo que encierra una metáfora o una hipérbole, una imagen de ella, ¿no? de las que leyeron, pues claro que será muy enriquecedor. Oye, hay muchas manos levantadas, Álvaro, perdón. Bueno, gracias, Sarita. Muchas gracias, Bueno. maestro Álvaro Luis Abreu. Acá atrás tenemos participación del lado izquierdo, tenemos varias manos, efectivamente. Ya se me estaba olvidando lo que iba a decir. ¿Sí? Yo siento que ustedes encarnan el presente histórico a Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana no necesitó ni paridad ni equidad para ser un ícono universal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Aquí en la parte de atrás, también del lado izquierdo, tenemos otra participación. Si son tan amables de apoyarnos de este lado. Nada más para felicitarle por traer a Sor Juana a esta tierra donde hubo una respuesta misógina contra ella. Cuando salió un poeta tabasqueño, ya la memoria me falla, debe haber sido Carlos Ramos, no me acuerdo. Y ahí quienes estudian más y mentes más lúcidas podrán dilucidar quién fue. Escribió un poema que comenzaba: mujeres, ¿de qué os quejáis? Yo no soy misógino, no, yo ni me acuerdo del poema, pero sí lo leí y lo tengo entre mí. Muchas gracias. Y le felicito por traer aquí a Sor Juana. Gracias a ustedes. A Yolanda. Bueno, pues felicidades por esta gran exposición, por estas 4 damas que nos han hecho una reflexión de la vida de Sor Juana, a la maestra Pot por esa sabiduría sobre este tema, y que nos adentra, y que, bueno, de lo que hemos escuchado de Sor Juana es esa capacidad de
de hacer sus sonetos y su poesía, pero ahora que le escucho, veo que sufrió, estuvo siempre en la mira, estuvo siempre luchando, estuvo siempre haciendo sus esfuerzos para poder expresarse. Esa parte de lo que usted comenta, maestra, de que le escribió al borracho, creo que lo dijo así usted. ¿Perdón? Es que tiene unos billetitos. Sor Juana tiene unos billetitos, unos poemas muy cortitos, muy graciosos. Entonces Okay. de repente menciona un borracho, ¿sí? Ah, okay. Eso es muy gracioso. Y otros personajes, a un torero y todo esto que usted comenta, ¿no? Y después la maestra de Dios, con toda esa reflexión del trabajo de ella, de Sor Juana, y la primera conferencista que nos hace también una lectura de estos sonetos. Entonces mi pregunta es, para la maestra Perla, ¿cómo es que con todo ese acervo, con todo ese historial de Sor Juana, usted diseña esta ilustración que la he estado viendo, observando y buscando entender, y a lo mejor aquí está un poco la compleja vida de ella, porque veo dos personajes femeninos, veo uno femenino principal en la portada donde tiene una especie de cubierta en su cabeza, en su pelo, que aluciné y pensé que a lo mejor era algo abstracto en función a lo que llevan son monjas, ¿no? ¿Es monja la palabra correcta? Sí, claro. Pero lo que llevan en su cabeza, ¿cómo se llama? No lo sé, tiene su nombre también. Hay unas monjas coronadas, pero son más bien del siglo XVIII. Pero bueno, entonces yo estoy alucinando con esta expresión de esta ilustración en el trabajo de la maestra Perla. No sé si usted, maestra Perla, pudiera abundar o comentar algo sobre si la historia de esta mujer está plasmada en esta ilustración. Esa sería mi pregunta. Bueno, en mis más de 30 obras que he dedicado a Sor Juana, lo principal que yo dibujo, pinto, bordo, ensamblo, es la cabeza, las cabezas. ¿Por qué las cabezas? Porque Sor Juana era toda una genio, para una mujer sabia, y para mí señalizar las cabezas y lo que más resalto, y lo demás, bueno, pues son trabajos de tinta, de mancha, de escapularios, de alfileres, etcétera, ¿no? Pero la cabeza para mí es muy importante. ¿Por qué las cabezas? Porque, bueno, ya lo dije, ¿no? Sor Juana para mí es el personaje que más admiro en cuanto a belleza en su escritura, y en cuanto a su sapiencia, pues esa forma de escribir en el 1600, casi terminando, ¿no, Sari? Es increíble, ¿no? Que sea tan actual su obra ahora en estos tiempos. Esa es la respuesta. Realmente, cuando yo trabajo obra para Sor Juana, pues me inspiro en su poesía, más que nada, y parte de su vida que poco a poco he ido descubriendo con los congresos, tantos congresos que fui a Santa Bárbara, California, en el claustro de Sor Juana, tantas conferencias, sobre todo de Sara, donde aprendo cada vez más, y yo creo que me voy a morir y no voy a terminar de aprender todo lo que es Sor Juana, porque es infinita para mí. Y por eso está esa respuesta. ¿Eh? El corazón, porque bueno, es... Corazón deshecho. Así es. El corazón deshecho entre mis manos. El Tenemos una corazón. participación más aquí al Sí, centro. allá ahí, sí, sí. Hola, buenas noches ya. Antes que nada agradezco su compañía, la magistral intervención que ha tenido cada una de ustedes. Me encantó la participación de la maestra María José. Estaba yo hojeando el libro, y también antes de continuar quiero agradecer al Fondo Editorial del Centro que nos sigue dando estos regalos, maravillosas ediciones. Usted comentaba y lo dice aquí que hay 72 sonetos. Ojeándolo así de manera rápida, descubro que en realidad tiene 73, pero ese añadido está en la página 23. Menciona que parece ser no escrito por Sor Juana, por lo tanto no lo considera para
pues incluirlo como en esta recopilación. Me gustaría saber el por qué, ya leí el soneto, concuerdo, pero me encantaría conocer qué fue lo que la llevó a determinar o a declarar que no está escrito de la magistral pluma de Sor Juana. Muchas gracias. Bueno, excelentes preguntas, excelentes comentarios. Y bueno, yo había marcado, ¿alguien más quería decir algo para responder directamente a lo que está? ¿Cómo te llamas? Yael. Yaeli. Yael, sí. Yael. Sin la I, Yael. Yael. Ah, qué bonito. Bueno, en primer lugar, bueno, todos son primeros lugares. Y aparte de este libro, aparte de todo el equipo que participó en su elaboración, parte de este libro ya son María José Rodilla, que me gustaría que hubiera además de la presentación que me gustó mucho del libro y del prólogo, que pues es un intento de explicar lo que viene inmediatamente, no ahondé en nada, fue una como conversación con sus relectores. Y ya María José, eres parte del libro y tú también. Me encantó las dos presentaciones, cada una en su especialidad, estupendas, excelentes, ¿sí? Así que para la próxima edición consideraremos estas exposiciones. Yo iba a decir, y me gustaría que hiciéramos un ejercicio, escoger un poema y leerlo entre todos. Cuando hice la selección, dije, bueno, ¿y qué pasa ¿y qué pasa con ese soneto de este recetario que se dice que es de Sor Juana? Hace unos años Josefina Muriel, con otra persona, sacó un recetario de Sor Juana y habló del Conde de la Cortina, pero nunca nos enseñaron documentos de dónde pudiera salir ese recetario. Es un recetario de época que no podemos asegurar que es de Sor Juana. Sor Juana sí mencionó en un momento, sí, bueno, es que espérenme, solo quiero no perder las páginas. Sí mencionó en un momento, además de lo que dicen las respuestas sobre filosofías de la cocina, o cuando hace Apolo lo hace cocinero en un romance, en un momento muere una monja que no tenía ni un año de haber ordenado. Sí, muere Sor Teresa, que 2 años antes había ingresado al convento, 1 año antes había profesado, y muere Teresa. Ese año que muere Teresa, en 1695, ese año murieron 6 monjas. La quinta en morir fue Sor Juana y luego muere un capellán ahí del convento. Murieron 7 monjas. Sor Juana todavía hizo el registro de la anterior monja que había muerto antes de ella. Y yo digo que muere por caridad, por cuidar a sus hermanas. Y como ella habla de la envidia, me gusta mucho pensar que contra la envidia, la caridad. Entonces fue caritativa con sus amadas hermanas. Cuando muere Teresa, se dice que esta joven cocinaba con la madre Juana potajes de miel. Yo le he preguntado a estudiosos de la cocina colonial y nadie me ha podido decir, ni yo lo he podido sacar en claro, que es un potaje de miel, ¿sí? Eso por una parte, y me gusta muchísimo la cita, entre otras citas que hablan de la cocina. Y luego viene toda la trenza que pasa por Sor Juana, Rosario Castellanos, en fin, toda la genealogía actual que podemos hacer con las escritoras. ¿Qué pasa con el recetario? No tenemos documentación de dónde pudo haber salido. Lo que se dice del recetario es como una reflexión actual de situaciones que fueron antes de Sor Juana, que no están documentadas. Y hay un soneto, que es el soneto que dije, me van a preguntar por ese soneto, ¿por qué no lo puse? Entonces dije, lo vamos a poner, y lo puse en nota a pie de página. Si comparamos este soneto con la propia obra, vamos a ver que en términos de maestría sonetística, pues posiblemente no se sostenga. Ese es un punto de vista. Sí, dice María José que es más franca que la franqueza, ¿sí? Que hay 2 versos que son malísimos. ¿Cuáles, por ejemplo? Concluirla y luego vi lo mal que copio, pésimo. Y en la página 23. Dice así, un rasgo no hecho que no salga impropio. Eso no es de Sor Juana, está malísimo. Tampoco puede ser ella. Sor Juana no habla de ella, y es más, va a decir yo la más mínima criatura, yo la peor del mundo. Nunca dice yo la peor de todas, pero no, aquí no va a decir en primera persona, me conceptúo formar esta escritura.
Sí, eso lo puede encontrar en otras escritoras cuando se quieren poner así medio teóricas, y algunas pues lo hacen muy bien, no siempre sale bien. Pero decir, lisonjeado, oh hermana de mi amor propio, me conceptúo formar esta escritura del libro de cocina, y qué locura concluirle y luego vi lo mal que copio. Estos versos, si los comparamos con la obra, salen perdiendo, ¿sí? Por la factura del propio soneto. Cuando en 1968, en el Congreso Internacional de Hispanistas, en el Colegio de México, estuvo Enrique Martínez López, un granadino, profesor de la Universidad de California de Santa Bárbara. Había ido a Lisboa a hacer una investigación y en el camino le salió un librito manuscrito de autoría de Sor Juana, que se lo dedica a las monjas de la Casa del Placer. Qué bonito nombre para una asociación de monjas en Portugal. Encontró Enrique estos enigmas, los 20 enigmas que Sor Juana le manda a las monjas de la Casa del Placer. ¿Y qué hace? Es una metodología de trabajo. Comparó los enigmas, los leyó a la luz de toda la obra para poder asegurar que eran de Sor Juana. Entonces, esa es nosotros somos profesores, estamos enseñando y tratando de acompañar, de guiar, de aprender incluso con los alumnos. Esa es una metodología de trabajo. Aquí me sale un soneto. A ver, don Luis Leal, en una librería de segunda ahí en Isla Vista, vivían los estudiantes, en el piso una revista, un poema de Frida Kahlo. No lo publicó a la primera, hizo su pequeña investigación, su gran investigación, para cotejar si realmente correspondía a la autoría de Frida Kahlo. Entonces es un cotejo que se hace, Yael, no digo bien tu nombre, en relación con toda la obra. Después de escuchar la magistral exposición de María José y de hablar de la cabeza de la sabiduría de Perla, o de recordar, como bien lo hiciste, Octavio Pazzi, es difícil concebir, y lo puse aquí como para no decir, bueno, cuando alguien me pregunte qué voy a hacer, pues lo voy a poner y digo en la página 23, antes de que yo concluya con mis agradecimientos, que cuando escuché los agradecimientos de María José me encantó oírla, y yo puse mi hojita al final dando las gracias aquí a Villahermosa. Y digo ahí en la página 23, no podemos dejar de mencionar el soneto que aparece en el libro de cocina, selección y transcripción por Sor Juana. ¿De dónde selecciona, de dónde se transcribe esto? No está dicho en el recetario. Y luego Mónica Lavín, junto con otra persona, saca otro recetario. Y hace 3 años publicamos otro recetario en el claustro de Sor Juana, sí, atribuido a Sor Juana, pero no son de Sor Juana. Ha habido otras ediciones, digo, sin tener la certeza. Hace un rato decía, hay que tener cuidado con lo que podamos asegurar o no. Sin tener la certeza de que esta selección sea de Sor Juana, acompañada de un soneto, preferimos dejarlo fuera de esta antología. Inicia con el verso, lisonjeado, oh hermana de mi amor propio. A mí me cuesta trabajo leerlo. Con Sor Juana vamos a leer un soneto, todo fluye. Incluso cuando se equivoca lo hace con intención. Dice, a la luz del conjunto de sus sonetos, el que aquí transcribimos no pareciera estar escrito por la mano magistral de Sor Juana, autora de los 72 sonetos recogidos en Porque todo poeta aquí se roza. Y puse el soneto aquí en nota a pie de página. ¿Sí? Así lo concebí para no dejarlo fuera, y pues pensando en lectoras inteligentes como tú, dije, me van a preguntar. ¿Qué vamos a contestar? Ya aquí con María José me reforcé y hemos hecho una respuesta. Sí, pero eso es muy bonito, tu pregunta es muy interesante. Bienvenida en algún momento al mundo sorjuanista. Y me invitas para ser parte de él. No, de veras, a mí todo eso, así, esas preguntas, esos comentarios me encantan. Sí. Muchas gracias, muchísimas gracias por guiarnos a través de este maravilloso viaje llamado Porque todo poeta aquí se roza, que se ha llevado a cabo en el marco de Vicens, Encuentro de Narrativas Audiovisuales. Y para concluir esta jornada, quisiera invitar a la maestra Sara Pot, a María José Rodilla, a Norma Domínguez de Dios y a Perla Estrada, para que desciendan del escenario y nos tomemos juntos una fotografía grupal como testimonio de lo acontecido esta tarde. Íbamos a leer un soneto, pero... A ver, veamos la página. Nos da oportunidad. ¿Qué soneto es? A ver, yo le sugeriría, María José nos adelantó algo con mucha solidez.
Hay un motivo en la poesía de la época de Sor Juana, siglo XVII, y toda la herencia maravillosa que ella retoma, acepta, transforma de los siglos de oro español. Son sonetos dedicados a la rosa. Sor Juana tiene 3 sonetos dedicados a la rosa. El soneto barroco, el soneto renacentista y un soneto jocoso, de donde sale precisamente el título de este librito. Este librito, lo digo con cariño, repito, de aquí del Ayuntamiento de Villahermosa. En la página 89, entonces es el soneto jocoso a la rosa. Sor Juana tiene sonetos satírico-burlescos, ¿sí? Alguien dijo de una monjita indecente, lo dijo Georgina Sabá de Rivers, y de Elías Rivers hablan de una monjita indecente. Entonces, a un lado tenemos la Rosa Divina, y del otro tenemos Señora Doña Rosa. Y en otro lugar decimos otro soneto, miró Celia una rosa que en el prado. Pero aquí tenemos 2. Entonces, donde viene el libro que le pertenece a Villahermosa. Soneto jocoso a la rosa, y comenzamos 1, 2, 3. Señora Doña Rosa, hermoso amago de cuantas flores miran sol y luna. ¿Cómo? Si es dama ya, se está en la cuna, y si es divina, teme humano estrago. ¿Cómo, expuesta del cierzo al rigor vago, teme, humilde, el desdén de la fortuna, mendigando alimentos importuna del turbio humor de un cenagoso lago? Bien sé que ha de decirme que el respeto le pierdo con mi mal limada prosa, pues a fe que me he visto en harto aprieto, y advierta vuestra sed, señora Rosa, que no le escribo más este soneto, que porque todo poeta aquí se roza. ¿Sí? No sé cómo. Bueno, Gracias. descendamos Nos para- bajamos para el público para allá.